Soy el pastor Juan José Gil. Es bastante obvio cuando estamos analizando las noticias actuales toda la evolución de lo que está ocurriendo en el mundo, que no es poco. Uno se da cuenta de que la deriva que llevamos es bastante clara. A mi entender, las élites han optado por el derrumbe del sistema actual, eso es obvio. La confrontación entre Oriente y Occidente, así como antes se veía más el conflicto entre el norte y el sur, ahora esto se ha de alguna forma amplificado con las diferencias sustanciales entre el Oriente y el Occidente. Y el punto, el eje de, diríamos, de quiebre, donde se puede romper lo que podríamos haber considerado la convivencia hasta ahora entre ambos bloques, está sin duda en Oriente Medio. Ahí se quiebra. Y lo estamos viendo no solamente por el conflicto que hay en Ucrania con respecto a Rusia y a los intereses occidentales de la OTAN y países europeos, americanos y tal, sino además todo lo que está ocurriendo precisamente en Oriente Medio alrededor de Israel. Bueno, este eje de norte a sur o de sur a norte, como queramos ponerlo, es algo así como la falla del origen del gran terremoto. Cuando hablo del gran terremoto me refiero a ese choque de placas tectónicas que ocurre cuando hay un maremoto, un terremoto, que si es suficientemente intenso o fuerte, puede provocar una enorme destrucción, como ya hemos visto en muchos casos. Esto es lo que está ocurriendo, es decir, estamos como espectadores de un choque de placas tectónicas a nivel político, a nivel económico, a nivel de poder militar, a nivel de visión de la vida, de culturas, a muchos niveles, porque esto es una confrontación entre dos placas que avanzan y se resisten la una a la otra mutuamente, porque van en dirección contraria y al ir en dirección contraria el choque tiene que venir. Es como lo que hemos comentado en algunas ocasiones de el choque inevitable de trenes entre Oriente y Occidente, la diferencia, de alguna forma también la competencia, la búsqueda de preponderancia, eso finalmente acaba en un choque como estamos viendo en este momento. Así que más allá de los detalles acerca de si hay terrorismo por medio, que lo hay, si hay conflictos locales, que los hay, pero hay algo detrás mucho más grande, que son los conflictos mayores, esas placas enormes que están chocando y que finalmente va a romper por algún lugar, como ya estamos viéndolo, y que ponen en peligro a todo lo que hemos vivido hasta hoy, a todo lo que ha sido el mundo, la cultura mundial, la cultura predominantemente occidental que hemos estado viviendo en los últimos centenios, podríamos decir, los últimos siglos. Fijaros cuando se quiere derribar, por ejemplo, un complejo de edificios. Bueno, pues uno se va esperando a ver el deterioro. Si hay un deterioro importante, entonces uno tiene que considerar qué es mejor, restaurar, hacer reparaciones o demolerlo y levantar un nuevo complejo. Bueno, pues esa cuestión nos ayuda a entender también qué está pasando, por ejemplo, con la economía mundial. La economía mundial, que ha sido el sostén de lo que conocemos como progreso, como desarrollo y demás,
no solamente en Occidente, sino también en Oriente, supuesto que la economía está prácticamente globalizada. Las élites financieras han estado pues inyectando capital, inyectando préstamos, inyectando todo lo que era necesario para mantener ese tren en marcha. Me refiero al tren del progreso, al tren de la civilización, de la tecnología, en fin, lo que hoy consideraríamos el mundo actual. Bueno, pues toda esa inyección de capital, de dinero, ha generado una enorme deuda. Ya a nadie se le escapa de que la deuda financiera, lo que conocemos como la deuda externa de cada país, es prácticamente impagable. Se puede pensar que, bueno, mientras se paguen intereses, pues funcionamos. Y desde luego es un enorme negocio, es una gran inversión, pero también un enorme negocio el estar cobrando continuamente los intereses de los países por la inyección de capital que se les ha ido dando, creando continuamente más y más deuda. No conozco muchos países que tengan un programa serio de devolución del dinero de esa deuda, no. Siempre hay más demanda. Los políticos son así, saben que van a gobernar por unos pocos años y que no van a ser ellos los que van a reducir la deuda, al contrario, van a pedir más y la pague quien la pague, ellos se van a beneficiar de tener más capital para ampliar su publicidad o su propaganda como partido, es decir, ellos pueden hacer más que la oposición. Eso está funcionando así que nadie se atreve a frenar el tren de la deuda. Pero ¿qué pasa con esa deuda? Aparte de que ya es prácticamente impagable, empezando por los grandes países como Estados Unidos, como la mayoría de los países europeos, es que no lo pueden pagar, es que es impagable. Entonces, ¿qué va a pasar si el sistema económico ya está tan minado? Cada vez se ve más claro en las bolsas, se ve más claro en todo lo que estamos experimentando últimamente, como recesión, inflación, por otro lado, pérdida enorme de empresas que no pueden más. En fin, es un tremendo, un terrible problema que tenemos hoy en día a nivel global, a nivel mundial. Algunos países, por supuesto, están tratando de alejarse del dólar, de alejarse de toda esa dinámica, para tratar de tomar las riendas de su economía. Pero en términos generales, lo que está pasando es eso, y ya, diría yo, es demasiado tarde para corregirlo. Si tienes ese panorama económico y además estás también demoliendo, como se ha estado haciendo hasta ahora, los cimientos de la cultura, como se ve principalmente en Occidente, sencillamente quitando de en medio lo que siempre se ha considerado que es la base de la institución social, como es la familia, como es la visión de la vida. Y ahí están los valores morales, los principios, todo aquello que de alguna forma nos sostenía con unas convicciones firmes, fuertes, con un sentido de familia seguro, con un sentido de patria, con un sentido de fe, de moral cristiana o judeocristiana. ¿Sabes? Cuando todos esos pilares, como está ocurriendo en Occidente, se desmoronan, dejan a Occidente en el lado perdedor. Lo digo así de sencillamente, porque para poder resistir este embate, esta lucha de bloques, para poder soportar cualquier sacrificio que haya que hacer, para poder
seguir adelante y aún así avanzar y recuperarse, hace falta una moral tremenda, una capacidad de sacrificio inmenso. Y todo eso se está acabando, ya no existe. La sociedad actual en Occidente no se moviliza, no lucha por sus principios, por sus libertades, se acopla a lo que le echen, le da igual 8 que 80, como se dice. Y entonces eso nos pone en el lugar del perdedor. En otras palabras, esta lucha no la va a ganar Occidente. No la va a ganar por la sencilla razón de que los fundamentos se han removido, se han demolido, lo mismo que vemos en la demolición de un complejo de edificios, como han dinamitado, han puesto todos los recursos para que las columnas, los pilares de esos edificios colapsen, se hundan. De manera que solo quede una solución, que es limpiar todo y levantar de nuevo. Ahora, ¿cómo se vaya a levantar? Te aseguro que no va a ser con la misma ideología, el mismo carácter, los mismos principios que hemos tenido hasta ahora, no. Se va a levantar un nuevo orden mundial totalmente diferente. Es más, es que todas aquellas fuerzas que ya están bajo el control de la bestia saben perfectamente lo que les depara el futuro, saben lo que tienen que hacer, lo que tienen que levantar, porque lo que ellos quieren es la gobernanza mundial de manera que sea permanente, sin oposición, sin lucha, sin resistencia. Así que vamos en esa dirección. Los trenes ya están demasiado cerca el uno del otro, las máquinas están pitando, avisando de que el colapso viene, pero nada ni nadie los detiene, al contrario, parecen haber sido diseñadas en esa carrera para lograr ese derribo, el derribo del más débil. Y el más débil, te aseguro que a pesar de la aparente economía, a pesar de las monedas o del poder de las monedas, a pesar de tantas cosas como presume Occidente, de su cultura, de su progreso, de su desarrollo, sin embargo, ha escogido la fragilidad, porque no tiene el carácter moral, no tiene la energía, no tiene el poder, no tiene la convicción, no tiene los principios tan sólidos que tuvo en el pasado para luchar por la fe que tenían, por el concepto de vida, por entender que ellos tenían respuestas básicas, fundamentales a la vida, respuestas a cómo debería de funcionar el ser humano, el mundo. Fueron los inventores, sin duda, de la democracia, pero esa democracia también está siendo demolida. No hay factor que no se esté demoliendo. Factor social, factor político, factor económico, todo está siendo demolido. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Bueno, la Biblia lo dice con mucha claridad. Es la bestia. Es el régimen de la bestia. Una alianza que va a dar a la bestia todo el poder, la legalidad necesaria, todo el respaldo para que pueda ser lo único que prevalezca. El único gobierno, el gobierno mundial de la bestia. Por tanto, lo que estamos observando, el espectáculo, entre comillas, que estamos viendo en este momento, es la confrontación, el choque tectónico o el choque de trenes que va a demoler a Occidente y va a hacer que el Oriente resurja de tal manera que solape todo desde su política, desde su economía, desde su tecnología, desde sus convicciones, desde su disciplina, tantas cosas que se han perdido en Occidente, desde una posición de poder. Y eso
que ya se ha visto venir durante muchos años, porque no nos cabe duda de que todo lo que tenía que ver con religión ha sido afectado por esa corriente oriental. Todo lo que tenía que ver con valores. Igualmente, cada vez más Occidente ha estado mirando a la disciplina japonesa, a la disciplina china, a la disciplina de esos países. Todo ese énfasis que ya se ha visto como predominante en el mundo, tarde o temprano tenía que llegar a este punto de enfrentarse a la debilidad originada, por otra parte, de los fundamentos de Occidente. Entonces, ¿qué cabe esperar? La imagen de la bestia, el gobierno de la bestia, la rendición del mundo a nivel tecnológico, económico, militar, etcétera, a la bestia. Todo eso que está profetizado, lee por favor Apocalipsis capítulo 13. Lee también Daniel capítulo 7, capítulo 8. ¿Sabes? Todo está enfocado para lograr ese objetivo. Lo que pasa es que no siempre es visible. Si uno presta atención, como hacen los animales, cuando va a haber un terremoto, tienen sus sentidos muy delicados, muy sensibles a cualquier pequeño cambio o variación en el ambiente, en la atmósfera, en la tierra, si tienen sus patas sobre la tierra. Por eso los animales son los primeros que huyen de un escenario de enorme confrontación tectónica, cuando va a haber un gran terremoto. Si uno ha estado suficientemente sensible, y para eso tenemos también al Espíritu de Dios y tenemos la palabra de Dios, que nos avisa como si fuera ese ser sensible a los cambios, que los anuncia de antemano y nos va previendo de lo que viene. Bueno, pues gracias a que tenemos estos sensores, llamémosle así, podemos también contar con cierta ventaja. ¿Cuál sería esa ventaja? La capacidad de prepararnos. Tenemos que prepararnos. Estamos a punto de comenzar un encuentro a nivel nacional que se llama El tiempo apremia. Lo pusimos hace alrededor de 3 meses. ¿Y por qué lo pusimos con ese titular, con ese lema, el tiempo apremia? Es porque ya llevamos mucho tiempo viendo el desenlace que se avecina, lo que tenemos delante. Ya el tren ha estado pitando durante mucho tiempo, diciendo que viene a gran velocidad, cuando nosotros vamos también a gran velocidad y no hay otra vía, no hay otro camino por el que pasar. La confrontación es inevitable. Entonces, preparémonos para un enorme derrumbe. Preparémonos para ver cómo se desmorona todo, cómo caen las torres, cómo caen todas aquellas instituciones, todo lo que hemos conocido como progreso, como finanzas, como economía, todo se va a derrumbar. Y a cambio de eso se va a levantar algo completamente nuevo, completamente diferente. Y seguramente no querremos estar ahí, bajo ese régimen, por ser tan diferente. Y también porque va a ir en contra de nuestros principios y fundamentos, va a ir en contra de nuestra moral, va a ir en contra de la palabra de Dios, va a ir en contra de tantas cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sin duda, prepararnos. ¿Hablamos de persecución? Sí, porque lo habla la propia Escritura, la propia palabra de Dios. ¿Hablamos de gobierno mundial? Claro. No porque seamos grandes teóricos o politólogos,
de lo que existe en el mundo, sino sencillamente porque tenemos los ojos abiertos y porque estamos atentos a la Escritura, estamos atentos a la Biblia. Y todo ello ya nos viene avisando desde hace tiempo, no es nada nuevo, solo que ya está muy cercano. Mi pregunta es, ¿llegaremos a tiempo de prepararnos? ¿Vamos a estar seguros de que estamos en una preparación suficiente? Hagamos todo lo que nos sea posible. Desde luego, la primera preparación es espiritual. ¿Estamos realmente seguros de nuestras convicciones? ¿Estamos sujetos, aferrados, agarrados a la palabra de Dios, sabiendo que es la única respuesta que nos hará suficientemente fuertes y firmes para soportar este envite, este choque? ¿Cómo estamos? ¿Estamos moralmente preparados para prescindir de todo, para no tener nada? ¿Estamos suficientemente convencidos y también físicamente preparados para tener que vivir en las montañas, en los bosques, aunque sea por un tiempo corto, que tengamos que sobrevivir? Si no tenemos estas cosas, difícilmente vamos a superar este colapso. Os dejo esta reflexión para que consideréis la importancia de no quedarse aislados, de tener equipos de apoyo, de relacionarse lo mejor posible con otros que están viendo venir lo que viene, que están expectantes como nosotros. Y pensemos en aquellos, mira los surfistas que son capaces de confrontar enormes olas de hasta 15, 20 y más metros. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen porque se han preparado por mucho tiempo, han hecho musculatura, han adquirido habilidad, equilibrio, son capaces de dominar esa tabla de supervivencia y lo viven incluso de una forma intensa, con mucha adrenalina, con disfrute de saber que tienen que superar esas grandes dificultades y saben cómo hacerlo, se han experimentado. Si no estamos listos, no nos queda mucho tiempo. Hagamos ejercicios intensivos, porque lo que ha de venir vendrá y no tardará. Que el Señor os bendiga.